¿Cómo está, Emiliano? Muy buenas tardes. Muy bien, don Pablo. ¿Y usted cómo anda? Bien, aquí estamos. Oiga, ha acontecido todo, pero No teníamos para. mucho interés en que llegara esta sección porque, Gracias. bueno, nos interesa ir despejando algunas cosas respecto del Sí, caso Procultura, ¿no? sí, claro. Sí, Los pinchazos, en fin. Ya, bueno, a ver, hemos atendido a una serie de filtraciones que ya se sí, empiezan a ser repetidas a propósito de la entrega a las partes de las carpetas investigativas. Estuvimos hablando de esto hace poquito, me acuerdo, sí, ¿no? sí, Tú nos explicabas un poco lo que ocurre acá y que generalmente ahí es donde se producen las filtraciones. Ahora, claro. también hemos conocido de este diálogo del presidente de la República, Gabriel Boric, Ujú, con Josefina Eunneus, sí, a propósito, bueno, de un pinchazo que aquí entran como las zonas grises, ¿no? sí. No debió haberse efectuado. Aparte de que la filtración no debió ocurrir, la pregunta es, ¿por qué accedemos a una conversación entre el presidente y la ex esposa de Larraín, de Procultura? ¿Qué pasó ahí? Mira, Pablo, sí, mira, si me permite, porque, claro, tratar de explicar un poco. Primero, ver que como país no son cosas que solo ocurren en Chile, por ejemplo. De partida, algo muy actual, el fiscal general de España está siendo investigado él mismo como imputado por filtración de datos de una investigación. En ¿Ya? España. Sí, en España el Ajá, fiscal general mismo está ¿ya? siendo investigado. Entonces, habla de que en todas partes se cuece El nada. Pero equivalente al además, fiscal Valencia de acá, claro, pero ¿ya? además al fiscal general de España se le hace un allanamiento a su oficina, se le incautan los teléfonos y todo. Y luego, en los informes policiales que hace la Guardia Civil, se publican o se transcriben comunicaciones o antecedentes que no dicen relación con el delito. La misma cuestión que hay acá. Ya. Y también se está discutiendo precisamente aquello. Entonces pasa en varias partes. Además, en el tema de las filtraciones, con esto el espionaje político y también para ir limpiando un poco el escenario, las filtraciones se producen en todas las causas, cualquiera sea la tendencia política. Sí, Entonces claro, también para ir claro. Lo dejando, hemos no es visto. que la fiscalía esté especialmente contra el Partido Comunista, el Frente Mm. Amplio, la UDI, no. En todo siempre pasa. Ahora, eso no significa que está bien que pase, y eso no significa que en este caso haya ciertos aspectos interesantes que abordar. Por ejemplo, mira, está expresamente regulada la interceptación de comunicaciones. Las comunicaciones de las personas son inviolables, tan inviolables como el domicilio, ¿ya? Y yo tengo que soportar que mis comunicaciones sean interceptadas cuando cometo delito. Eso es lo que Mm. dice la ley. Igual que yo tengo que soportar que la policía entre en la noche a mi domicilio rompiendo la puerta si es que tengo droga en el interior. Estoy cometiendo un delito. La ley dice que se puede interceptar a las personas cuando existan sospechas fundadas basadas en hechos determinados que esta persona cometió un delito, se encuentra preparando un delito o que sirve de intermediario de las comunicaciones de los imputados. Esto es lo que tiene que acreditar la Fiscalía para que se otorgue una interceptación de comunicaciones. Con los antecedentes que hay, al menos eso no habría, y aún después de conocer lo que estas personas hablaban. Pero lo más importante acá es lo que, mira, fíjate que sirve harto hacer el símil con una diligencia, un allanamiento de tu domicilio. Un imputado tiene que aceptar que sus comunicaciones sean conocidas, pero no todas sus comunicaciones. De la misma manera que la persona en cuya casa se ingresa no tiene por qué soportar que se ventilen otros aspectos de su vida. Y en este caso es lo que está pasando. Es lo que ya pasó con Cariola, con conversaciones que no tenían ninguna relación con un delito, y es lo que pasa ahora con el presidente de la República, con comunicaciones que no dicen relación ninguna con un delito. Es como si a una persona, cuando se hace una entrada de registro por un tráfico de drogas, saquen fotos de que está la cocina con la olla sucia. O sea, no tiene nada que ver, no es necesario tampoco aquello, fíjate. Ya. En ese sentido, es el Ministerio Público el que debe velar. Porque ¿qué es lo que dice? La ley, además, la ley dice que el Ministerio Público debe guardar bajo sello las comunicaciones y ordenar la transcripción solo de aquellas que tengan relevancia para el delito, fíjate. Mm. Mm. Entonces, estamos viendo de que pudieran existir fallas ahí que hacen que se vayan conociendo todos estos datos que no tendrían por qué conocerse. Ahora, en este caso, no era un aparato del propio Larraín, sino de su ex esposa, que entiendo que estaba a su nombre, o que había Otro una situación porque el número estaba en DICOP, entonces por eso se produce el malentendido, ¿no? Eso es por lo menos lo que explica la jueza, ¿no? La jueza que sí, mira, tenía ese otro Sisi aspecto, Bertoglio, ¿no? Que tenía que dar una respuesta respecto sí, de por qué había autorizado este pinchazo. sí.
Mira, si está todo regulado en la ley y en la doctrina. La doctrina también existe, porque en este caso van a decir, sí, se produjo un descubrimiento inevitable o un hallazgo casual, Mm, ¿ya? Se está escuchando a esta persona y se produce este hallazgo, pero ojo ahí, porque hay principios que regulan ese tipo de hallazgos, ¿ya? mm. En consecuencia, yo sí, el hallazgo casual es posible, y si yo intercepto a Juan Pérez que utiliza un teléfono y por tráfico de droga descubro que también comete homicidios, sirven esas comunicaciones. Pero en este caso, fíjate que hubo un error respecto de la persona que estaba siendo interceptada, ¿cierto? En consecuencia, el hallazgo casual no puede basarse en una autorización que pudo haber sido ilegal en este caso, porque no estaba autorizada la grabación de llamadas de esta persona. Mira, Ya, sí, hay un principio que regula la licitud de la prueba y que la Corte Suprema ok. ya hace 20 años que lo viene sentando, que se refiere que, mira, fundamentalmente y en buen chileno, no se permite investigar los delitos a toda costa. No. Los órganos policiales, la fiscalía y los agentes de persecución tienen que sujetarse a las reglas Mm. de la licitud de la prueba. Y una prueba, si obtenido comunicaciones que se estaba interceptando una persona, nunca se autorizó interceptar las comunicaciones de esa persona. Ya. Por lo En tanto, ese consecuencia, por lo, antecedente que por no. lo tanto, ese antecedente nunca debió estar en la carpeta de Ya, investigación. Sí. ese es el punto, ¿no? Ojo con el Ministerio Público. El Ministerio Ah, Público en Chile no es igual al que está en Estados Unidos, en otros lados, que ya, tiene una función mucho más persecutora y casi un querellante, sino que el Ministerio Público en Chile tiene que cumplir con el principio de objetividad, investiga con objetividad, lo que favorece, con el igual celo, lo que favorece o lo que perjudica a un imputado. ajá, En este caso, no se debió haber considerado esas actuaciones así. ok. Lo bueno de esto, fíjate que esto precisamente es lo que se va a discutir vía el recurso de amparo que interpuso la defensa en este caso, Mm. y la Corte va a conocer de la legalidad de esa actuación. Claro, ¿Ya? claro. Ya, es que Entonces, ahí hay como un te digo, punto es importante. interesante. Entonces, Emiliano, Sí, a tu juicio, ese antecedente no debió constar en la carpeta investigativa, no, primero que es de donde por se el. supone se filtra, ¿no? Y lo conocemos todos. Claro, porque como te digo, si la ¿Mm? ley es clara, el Ya, artículo 222 ok. del Código Procesal Penal, como te digo. Entonces, por eso surgen todo este tipo de sospechas de que, Sí. ay, ¿por qué lo puso? Entonces, bueno, eso ya es criterio del fiscal o la policía que transcribió eso y puso Ok. eso ahí. Y ¿Por ellos qué deberán dar consideró que era respuesta. importante ponerlo? Ya. Hay Por otra cierto, pregunta que tiene que ver con la solicitud que hizo el fiscal Cooper para pinchar el teléfono del presidente, que fue claro, negada por el tribunal, ¿no? De Antofagasta sí, en 2 ocasiones. Pero me interesa ir un poco a los argumentos que el fiscal plantea como irrefutables, ¿no? O que son concluyentes más bien, ¿no? Para hacer la solicitud. Una tiene que ver con esta declaración que hace una mujer en una de las intercepciones telefónicas, se llama Lucía, que pide una plata y Alberto Larraín le dice, no, no te la voy a devolver porque ya me la gasté en la campaña de Boric. claro. ¿Ese es un antecedente sólido para pedir Mira, pongámonos en el lugar una acción como el cada pinchazo telefónico al presidente de la República? Mira, es como si estuviera conversando un amigo tuyo y diga, oye, es que no tengo marihuana, tengo las plantas guardadas donde Pablo y allanan tu casa. No es suficiente. Sí, mira, si precisamente hay otro principio que es para la interceptación de comunicaciones y para medidas intrusivas de este nivel, que es el principio de la necesariedad o la necesidad. Cualquiera de los dos conceptos se acepta en este caso. ¿Qué significa? Que tiene que ser indispensable para el crecimiento de lo hecho y proporcional. Tiene que haber sospechas fundadas basadas en hechos determinados, dice la ley. Mm. ¿Cuáles serían ahí las sospechas fundadas basadas en hechos determinados? Sospechas fundadas en nada, fundadas en los hechos de un tercero. Entonces, como te digo, se rechazó, está bien, así es el juego, así es el sistema. Claro, Se claro. rechaza, luego repone, está bien, y no se le otorga dos veces, como te digo. Ahora, Y hay luego, otro argumento que tiene que ver con que subieron sustantivamente los aportes a Procultura en el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? La cantidad de aportes respecto de los años anteriores. Claro. Eso, bueno, claro, es un hecho de la causa que no es tan difícil de conocer. Y no sé si eso también justifica pinchar el teléfono del presidente de la República. Sí, a ver, esos son indicios poderosos que quizá hay el fiscal en resguardo también del principio de objetividad que sea imputado al presidente perfecto, digamos. Sí, también es algo que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Si ser imputado no significa ser condenado ni delincuente, me lo vas a decir a mí también. Como te digo, no es algo que deberíamos acostumbrarnos también los ciudadanos, a que eso no significa en ningún caso condena, y que pueden ser antecedentes, sí, subieron, el señor Larraín tiene estos antecedentes, puede ser culpable, está bien, investíguese de esa manera,
pero de ahí a romper precisamente la inviolabilidad del hogar, también hemos conocido de otras autoridades políticas de que tienen, de que tuvieron, qué sé yo, reembolso alto monto en efectivo. También son sospechas importantes que van a hacer que el Ministerio Público, el fiscal, llegue la investigación hacia allá. Pero acá el punto o la cuestión a dilucidar es que si era procedente o no una medida de esa naturaleza, y si hubiese sido procedente, ¿qué es lo que se consigna en las carpetas de investigación? Y esa respuesta la da el artículo 222. El Ministerio Público resguarda bajo sello las comunicaciones y determina cuáles de esas son las que se transcriben. Y se transcriben aquellas que digan relación con el delito. Ya, entonces lo que podríamos estar observando, fiscal, es que hay una transgresión de ese artículo, ¿no? 222 me dijo, ¿no? Sí, es que en principio, es que faltan muchos elementos de juicio. No, pero lo digo porque si en varias carpetas investigativas se están develando cuestiones que aparentemente no tienen mucho que ver con la causa y tienen que ver con otro tipo de conversaciones, bueno, algo está pasando ahí. Sí, claro, como te digo, corresponde o sea, toda esa conversación que alguna vez analizamos donde trataban a la candidata de Evelyn Matei de determinada manera, o no sé a quién más, a la jueza Vivanco, en fin. Esas cuestiones, ¿qué relevancia podrían tener en una investigación para que sean incluidas eventualmente en la carpeta y que después se filtren? Salvo que esté investigando el delito de injuria, que tampoco es un delito que permita una interceptación de comunicaciones o algún tipo de esas cosas. Entonces, como te digo, faltan elementos de juicio, por cierto, en este caso, como porque conocemos algunos antecedentes que se han filtrado en la investigación, cuál es la razón por la cual el fiscal Cooper, quizás existan otros antecedentes que es difícil porque se publicó todo el escrito, digamos, pero en estas 26 carillas del escrito y la resolución judicial. Pero como te digo, solo teniendo en consideración aquello, podemos decir que en principio habría estado bien rechazada la solicitud por parte del juzgado de garantía, habría sido fundada, y ahora lo que hay que dilucidar es, y mira, va a ser súper importante ese seguimiento, que sea la resolución de la Corte, en orden a si fue legal o no el dar la interceptación de comunicaciones de esta señora Uneus en relación a datos obtenidos por una escucha ilegal, si no procede. Ahora, hay hartas investigaciones, no sé si son, son investigaciones paralelas, ¿no? Que tienen que ver con filtraciones encargadas a la Fiscalía. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones en otras causas? Sí, lo que sé es que en este caso, mira, por eso yo creo que siempre es bueno que la Fiscalía hable. Digamos, estas las tiene el fiscal regional Pastén, que el fiscal regional metropolitano Occidente. Nadie le está diciendo que nos cuenten que están, ni las diligencias precisas, pero sí se han terminado algunas, si tienen avance o no tienen avance, porque si no, lo que se forma precisamente esto. Bueno, ¿qué pasa con las investigaciones? Y viene de nuevo aquella frase que investiga a los fiscales, digamos. Sí, pues claro, y empiezan todo este tipo de cosas como que hay espionaje político o que se solicita la destitución de los fiscales, que es una operativa política que uno entiende tiene que ver con proteger los intereses, ¿no? Y que la hemos visto desde distintos sectores, pero tienes razón, se alimenta también de determinadas circunstancias. Sí, no, por cierto. Entonces, como te digo, siempre se alimenta cuando no hay la adecuada publicidad o transparencia de los actos de las instituciones públicas, digamos. No tiene nada malo dar la cara y decir, sí, están avanzando, estamos haciendo diligencia, se dio una orden de investigar, todavía no vuelve a tanto plazo, y ahí vemos. Ya. ¿Algún aspecto del caso Procultura que te parezca relevante? Porque a veces nos quedamos conversando sobre cuestiones que son laterales, porque claro, está involucrado o aparece mencionado el presidente de la República o determinados personajes. ¿Hay algún aspecto que te parezca que a lo mejor estamos, digamos, considerando menos y que pueda ser más relevante? No, mira, salvo esas cosas, yo creo que el caso es un caso grande, muy grande, que involucra varias regiones. Lamentablemente hubo un cambio fiscal, el fiscal que lo investigaba estaba suspendido, por eso, de que se haya demorado mucho, no creo, y que el fiscal Cooper está haciendo las cosas en tiempo, digamos. Lo que se debería esperar ahora precisamente son decisiones procesales de mayor calibre, como son formalizaciones, cosas por el estilo, para que ahí se ventilen estos antecedentes en una audiencia pública, digamos, que es el objeto del proceso, es uno de los principales principios, pilares del sistema de justicia actual. Bien, gracias por estar con nosotros hoy día. Sé que está con harta actividad, así que le agradecemos de corazón que se haya dado el tiempito como cada semana. Ojalá que haya servido. Disfrute de sus actividades. Muchas gracias. Un abrazo, que le vaya bien. Son las 7:29.